Hola, 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 ¿cómo están? Saludos a todos y todas los adeptos a nuestras clases online, ¿cierto? A puntajenacional.cl en vivo. Les pregunto, ¿cómo están hoy? Tendremos dos seguidas para recuperar, ¿cierto? La que faltó la clase pasada. Ujú. Vamos a retomar, pero al final, las preguntas de comprensión lectora que estamos viendo en el contexto de la revisión del ensayo PSU. Sin embargo, como pueden ver aquí, miren, si bajo el micrófono y me agacho yo un poco, esta clase está abocada principalmente a empezar a ver lo que son las habilidades de la sección comprensión lectora. Entonces, como tenemos dos clases, vamos a dividir el tiempo en dos. Primero vamos a tener una clase teórica en la que vamos a abordar el tema de la comprensión lectora a partir de los momentos de la lectura, de los tipos de preguntas y ejemplos de los tipos de preguntas. Luego pasaremos a leer un texto y responderlo reconociendo los tipos de preguntas y finalmente abordaremos estos avances producidos en los contenidos de comprensión lectora, los vamos a poner en práctica con las últimas preguntas de comprensión lectora del ensayo de Demre de lenguaje y comunicación. Así que ese será nuestro itinerario. Primero, clase teórica sobre comprensión lectora. De ahí vamos a pasar a un primer intento de abordar esta sección según los contenidos que vamos a ver ahora y finalmente vamos a abordar un ensayo PSU real, el último publicado, a partir de lo que hemos visto en esta clase. 3 momentos divididos en 2 clases, habilidades de comprensión lectora 1 y habilidades de comprensión lectora 2. Así que si no hay más que aclarar, será hora de comenzar. A ver, estoy disponiendo el PDF. Bueno, nuestro material a utilizar el día de hoy para la parte teórica es una guía que podemos encontrar en www.puntajenacional.cl y es esta: Guía de comprensión de lectura, estrategias de comprensión lectora, elaborada por el equipo de lenguaje de Puntaje Nacional. Es un instrumento bastante útil, bastante valioso para tener un acercamiento primero, un acercamiento inicial a la sección de comprensión lectora y los elementos teóricos que están involucrados en ella. ¿Por qué, chiquillos y chiquillas? ¿Por qué son importantes estos elementos teóricos? Y aquí es donde comenzamos. Tal vez antes de empezar, será bueno recordar que si toman apuntes de esta clase, creo que le pueden sacar más provecho. Es obvio que los apuntes no van a servir como sirven en el colegio para llevar un registro de la materia. No, yo les sugiero que tomen apuntes porque es una estrategia de memoria. De memoria, una estrategia de trabajo, de organización de conceptos. Por esas razones, fundamentalmente, les recomiendo ir tomando apuntes. Y por ser esta una clase teórica, creo que puede servir más. Ya, el primer punto.
¿Por qué es importante manejar estos elementos teóricos de comprensión lectora? ¿Por qué vamos a abordar la guía esta sobre comprensión lectora en vez de lanzarnos directamente a resolver y resolver ejercicios? Para eso tenemos que ir a los fundamentos de esta prueba. Esta prueba es un instrumento, como ya lo hemos hablado varias veces, evaluativo, es decir, sirve para medir el desarrollo de ciertos conocimientos y habilidades, y estandarizado, lo que significa que es el mismo instrumento el que se le aplica a muchas personas en una dimensión geográfica específica, geopolítica específica, en este caso un país entero, ¿cierto? La escala de la aplicación de la PSU es nacional. Este instrumento evaluativo mide ciertas cosas que uno debería poder demostrar que mide. Y una de esas cosas que mide son las habilidades cognitivas de lectura. Es decir, los procedimientos que cognitivamente acá en la mente somos capaces de hacer cada vez que leemos. Si organizamos esas habilidades cognitivas según niveles de complejidad y según operaciones, vamos a poder tener una especie de escala de habilidades lectoras. Ahora, ¿para qué nos sirve contar con estas habilidades? Cuando se crea un instrumento evaluativo a nivel nacional, cada pregunta debe estar rigurosamente justificada en torno al contenido y la habilidad que aborda. Y debe estar también rigurosamente justificado desde el punto de vista evaluativo que lo que se busca es determinada habilidad y no otra. ¿Cómo se logra eso? De algún modo se estandariza, o sea, se vuelve un esquema, una especie de maqueta, una especie de plantilla. Se estandarizan las preguntas, de tal manera que cuando hacemos la PSU puede haber una que otra pregunta que nos desconcierte, pero habitualmente los tipos de preguntas nos resultan familiares. Y mientras más familiares nos resultan, más simple también nos resulta responderlas, porque sabemos qué se nos está solicitando. ¿Me siguen? Las preguntas, entonces, en su formulación, están asociadas a la habilidad nuestra que quieren recabar, que quieren indagar. Repito, entonces, ¿por qué es relevante saber esto? ¿Por qué hacemos esta aproximación más, comillas, teórica primero? Porque la PSU indaga en nuestras habilidades lectoras según cierto modelo de tipos de preguntas. A medida que vamos conociendo este modelo, nos damos cuenta que cierta enunciación de las preguntas, cierta manera de plantearse las preguntas, conducen a una determinada habilidad. Si nosotros sabemos eso de antemano, si sabemos cuál es la habilidad específica que una pregunta nos está requiriendo, cómo se aborda cada tipo de pregunta, vamos a tener más seguridad a la hora de responder la prueba. Entonces, pasemos a abordar esta guía que es buenísima. Desaparezco yo y aparece solo la guía. No escatimemos en leer, puesto que esta es una clase de comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Vamos viendo. Aprender a leer es un proceso complejo, pues se trata de aprender a captar el sentido del mensaje que se nos está dando a conocer. Leer implica aprender a decodificar los signos que están presentes en un texto
comprendiendo ante todo el mensaje que se quiere transmitir. Para esto necesitamos fundamentalmente saber discernir e interpretar las relaciones que nos entrega el mensaje escrito. Todo nivel básico de lectura debe contemplar como mínimo el desarrollo de habilidades de decodificación y comprensión, así como la apreciación y la forma de esquematizar los contenidos de este. Con el fin de contribuir a mejorar tu comprensión lectora, es importante que sepas que un texto se puede abordar a través de dos niveles de análisis. A ver, detengámonos un poco a ver qué se nos está diciendo aquí. Se nos está hablando de aprender a leer. Chuta, pero si yo aprendí a leer cuando era chico, pues ¿por qué me hablan ahora de aprender a leer? Claro, una cosa es aprender a juntar las letras y otra cosa es el crecimiento que se tiene como lector, el desarrollo de las habilidades lectoras, cuestión que no viene dada y que uno desarrolla a lo largo de la vida, ciertamente. Entonces, el aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que ocurre a lo largo de toda una vida, o sea, uno durante toda la vida se está formando como lector, como lectora. Aprender a leer es aprender a captar el sentido del mensaje que nos está dando a conocer. Leer implica decodificar signos, signos que están presentes en un texto. Se nos está diciendo entonces que nosotros producimos el sentido de los textos a partir de la decodificación de signos. Estos signos están claramente presentes en un texto y es a partir de esa decodificación que podemos postular sentido. Eso lo hacemos discerniendo e interpretando las relaciones que nos entrega el mensaje escrito. Ya, muy bien, todo esto en teórico suena excelente y suena lógico, ¿cierto? Cuando leemos decodificamos signos, aprender a leer es un proceso complejo, hay niveles de lectura, podemos discernir acá, si se nos dice todo nivel básico de lectura, tenemos que presuponer que existen niveles, distintos niveles y que existen niveles que no son básicos. A partir de ahí podemos pensar en cómo uno, comillas, sube de nivel, como si se tratara de un juego de rol, ¿cierto? De un RPG, cómo uno va subiendo de nivel como lector. Lo primero que se nos entrega en esta guía es una distinción que es re importante. Para analizar un texto podemos abordar los elementos internos y los elementos externos. ¿Qué vamos a entender por elementos internos? Los elementos internos aluden al análisis de la información que se desprende del texto, ya sea a nivel explícito o implícito. En clases anteriores ya hemos revisado esta distinción entre lo explícito y lo implícito. ¿La recuerdan? ¿Alguien podría escribir en el chat cuál es la diferencia entre la dimensión explícita y la dimensión implícita de un texto? A ver. Leamos. La información explícita es aquella que encontramos de forma literal, es decir, es fácil de localizar y retener a medida que se lee. En este nivel de análisis, el lector debe entender la información, captar los significados y ser capaz de establecer las relaciones entre la información y otros contextos. La información implícita, en cambio, es aquella que no aparece de manera literal, pero se puede descifrar a través de lo que dice en el texto. Para llevar a cabo este análisis es necesaria una mayor experiencia lectora, pues se involucran habilidades cognitivas superiores. Aquí está el tema de la escalita de habilidades, digamos.
Las habilidades relacionadas con la información explícita son más básicas, por decirlo así, están más a la base, por eso básicas, que las habilidades relacionadas con la extracción de información implícita, que son un poco más sofistiquetes. A ver en el chat, Andrea dice, la explícita está textual en el texto y la implícita debemos deducirla. Sí, muy buena tu expresión sintética. En efecto, la información explícita la podemos apuntar, subrayar en el texto. Por eso uno dice textual. Claro, la otra también es textual porque también está en el texto, pero no aparece en la superficie. Por tanto, para poder recabar información explícita, solamente tenemos que poner atención a lo dicho en el texto. En cambio, lo implícito, por decirlo de alguna forma, es lo que se dice sin ser dicho. Como dice Andrea, es aquello que implica una cierta actividad deductiva. Como cuando digo, el domingo en la tarde salí con mi paraguas y fui a ver a mi padre. Si digo que salí con el paraguas, entonces puedo inferir qué cosa del clima de ese día. Se puede inferir del clima de ese día que era un clima lluvioso. Sin embargo, en ningún momento dije que estaba lloviendo. Eso, como lo hemos dicho varias veces, corresponde a la dimensión implícita de un texto. Entonces, retomando la guía, el análisis de un texto tiene un nivel interno y ese nivel interno aborda la información explícita y aborda la información implícita. Ahora también están los elementos externos. Se analizan los elementos externos del texto, es decir, la evidencia externa que se desprende luego de la lectura, tales como características formales del texto, propósito del autor, contexto cultural, histórico, etc. Ambos niveles de análisis son necesarios para comprender un texto en su totalidad. A continuación te presentaremos distintas sugerencias y metodologías de comprensión lectora que debes tener en cuenta a la hora de abordar un texto. Ya, tenemos estos primeros niveles de distinción. Tenemos el nivel interno del análisis de un texto, en el que podemos considerar la información explícita y la información implícita, y tenemos los elementos externos. Los elementos externos están en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el carácter histórico de las formas literarias o las características formales de los textos. Por ejemplo, que yo escriba un poema y ocupe como forma un soneto. Un soneto es un poema usualmente de versos en decasílabos, que tiene 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Que yo escoja esa forma no solo es un factor interno del poema, también me remite a un factor externo, que es la historia de los sonetos. Es el hecho de que ya exista ese género, ya existe ese género discursivo, ese género ese género poético, y yo al escribir un soneto me estoy inscribiendo en la historia de las personas que han escrito sonetos. O sea, la dimensión externa del texto es tan necesaria como la dimensión interna para poder completar el sentido. Pasamos a examinar lo que se le llama las distintas fases del proceso lector. Esto es una sugerencia metodológica, sin embargo, vale la pena hacerse consciente
de las fases del proceso lector, de las fases temporales. Un lector competente es capaz de interpretar y reflexionar en torno al texto, pues posee una experiencia lectora que le permite ir buscando las posibles interpretaciones y reflexiones que se van desprendiendo de su lectura. Entonces, es importante que sepas que leer es un proceso de aprendizaje constante que involucra distintas fases, las cuales debes incorporar cada vez que te enfrentes a un texto. Obvio que uno con el tiempo, primero uno aprende a leer, después lee, después llegan los profesores y en el mejor de los casos te vuelven consciente del proceso, te ayudan a volverte, te orientan a volverte consciente de tu proceso de lectura, con las fases. Cuando uno se vuelve consciente, uno lo reflexiona, dice ya, antes de leer hago esto, cuando leo hago esto, después de leer hago esto. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de lector? Y uno se para. Pero luego, finalmente, uno vuelve a adquirir esto de manera, entre comillas, más automática. Aunque es obvio, cuando se aprende, no se hace de manera automática. Uno tiene que detenerse a hacerlo. Las fases de lectura, del proceso de la lectura, tal como las estamos entendiendo aquí, son 3. Antes de la lectura, o me adelanto al texto, durante la lectura, o dialogo con el texto después de la lectura, reflexiono sobre la lectura. Si se fijan, la estructura es muy simple, es antes, durante y después. Ahora, si reflexionamos un poco, nos vamos a dar cuenta que efectivamente son distintas las cosas que hacemos antes, durante y después de la lectura de un texto. Por eso, el subtítulo de esta primera parte, antes de la lectura, es me adelanto al texto. Ya, ¿qué pasa? Uno tiene un texto enfrente. Antes de leerlo, ¿qué podemos hacer? Antes de leerlo, podemos mirarlo. Lo primero que miramos es su extensión. Qué bueno, este texto no es tan largo. Qué lata, este texto es súper largo. Decimos cosas como esas. Vemos el título, vemos la distribución del texto en la página, vemos si hay subtítulos, a ver si el texto nos propone una manera de ordenarlo. Los subtítulos son como flechitas que nos indican el camino en un texto. Son recursos para ordenar la información, para orientar al lector a que recorra el camino tal como lo ha dispuesto el autor del texto. Entonces, en el momento previo a la lectura, podemos verificar o hacer un check-in, un checklist, el check-in es lo que hace uno cuando llega a un hotel, un checklist de las diferentes aproximaciones previas que podemos hacer frente a un texto. Por ejemplo, explorar títulos, subtítulos, imágenes, fuente. Recordar datos que conozco sobre el tema del texto. Ustedes me van a decir, ¿cómo voy a saber el tema si no he leído el texto? Bueno, para eso sirve leer el título y ver qué hipótesis se le vienen a uno a la cabeza. A ver, este texto va a tratar de esto, va a ser un texto así o asá. Y puede uno predecir si va a ser un texto más o menos literario. O si es literario o no lo es. Entonces no es tan inocentón este momento previo a leer. Uno se da cuenta que los momentos previos, más conocido por los jóvenes carreteros como la previa, es tremendamente relevante, porque es como uno llega dispuesto al texto. Por eso puede ser bueno hacer estas hipótesis previamente. A ver, ¿de qué creo yo que va a tratar el texto? ¿Qué me dice su estructura, los subtítulos, si tiene imagen,
¿Será un texto literario, más estético, más artístico, más abierto a la interpretación? ¿O será un texto no literario, con una información más textual? ¿Será importante acá que me fije en las opiniones del autor o en los datos que se entregan? Ese tipo de reflexiones son buenas hacerlas antes de la lectura. Insisto, uno con el tiempo adquiere esto y lo hace solo. Pero si no se tiene tanto hábito lector, es bueno desautomatizar el proceso y darse la lata de hacer todas estas cosas. Por un tiempo, es bueno. Uno reflexiona más, o si no reflexiona más, al menos ordena la reflexión. 2. Dialogo la lectura. Durante la lectura, dialogo con el texto. ¿Por qué dialogo con el texto? Mientras estoy leyendo, yo leo los signos. A ver, me quiero ver aquí. Me pongo más gestual para explicar. Cuando yo leo, veo un conjunto de signos repartidos. Como dijimos, lo que uno hace es pescar esos signos, juntarlos con los otros y decodificarlos. Y hacerlos tener dar un mensaje, hacerlos tener sentido. Así, emerge los signos están aquí y cuando nosotros los leemos, emerge el sentido. Como lo vimos en la primera clase de comprensión lectora, los signos son unas puras manchas en el papel. O estas letras que hay acá son formas nomás. Necesitan un ojo, una conciencia humana que las mira, las decodifica y les da sentido. Y ahí recién el texto puede considerarse algo así como completo. Entonces, mientras leo el texto, en realidad no es un proceso así tan fijo como aquí está el texto y aquí estoy yo, y la relación entre el texto y yo es directa porque lo que dice en el texto llega de forma transparente a mí. No, pues, no es así. Yo tengo el texto y voy decodificándolo parte por parte como en un diálogo, y el texto me afecta a mí e influye en mi perspectiva hacia él. Yo empiezo a leer un cuento, decodifico las primeras frases, había una vez. Ya, decodifico la había una vez y eso vuelve a mí. Vuelve a mí, yo pienso. Los cuentos tradicionales empiezan con había una vez. Ah, entonces tal vez esto es un cuento. En un cuento se relatan una serie de sucesos. Entonces me dispongo a que lo que viene es una serie de sucesos. No es una exposición sobre un tema. No es una argumentación. Va a ser una narración. Y eso me dispone como lector y condiciona mi capacidad de decodificar. La orienta hacia un lugar específico. Entonces es un diálogo, porque yo decodifico, al decodificar saco información y esa información influencia mi decodificación y sigo decodificando, va del texto a mí, de mí al texto, del texto a mí, de mí al texto. Es un diálogo donde se produce el sentido. ¿Me siguen? Por eso, durante la lectura le llamamos diálogo con el texto. ¿Qué cosas realizamos en ese momento? Verificamos las hipótesis planteadas. Claro, pues, si vi el título y dije, este es un cuento, y me doy cuenta que no es un cuento, pues es una noticia. Haber generado ya esa hipótesis previa me ayuda a poder reflexionar sobre la forma del texto, aunque me haya equivocado, aunque yo haya dicho esto era un cuento y en verdad fue una noticia. Simplemente el haber pensado en eso me hace pensar, esto es noticia. Luego, establecer relaciones entre la información del texto y las imágenes, tablas o gráficos. Sí, plantearse preguntas sobre lo leído, claro. Esto es muy bueno
ir subrayando, colocar al lado las preguntas, las dudas, las discrepancias. Aquí entiendo, aquí no, colocar las ideas principales. Todo eso uno lo puede hacer durante la lectura. Uno puede hacer inferencias, o sea, rastrear significados implícitos. Y uno puede comprender, monitorear si se va comprendiendo lo leído. Este monitoreo es ideal hacerlo al final del párrafo. Llegan al final del párrafo, pregúntense, ya, ¿qué es lo que acabo de leer en este párrafo? Intenten sintetizarlo brevemente. Si no pueden sintetizarlo, es que deberían leer el párrafo de nuevo. ¿Por qué es bueno hacer esto al final de cada párrafo? Porque si uno pasa por alto que no entendió un párrafo, probablemente la incomprensión se va a empezar a acumular en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, y en el quinto. Entonces, este monitoreo permanente sobre la comprensión del texto, termino el párrafo, monitoreo. Termino el párrafo, monitoreo. Se vuelve un hábito re saludable para poder configurar el sentido global. Es cierto que a veces da lata volver a leer y que uno dice, no, si voy a seguir leyendo, se me va a aclarar en el camino. Eso puede ser bueno cuando uno está leyendo una novela en el verano y uno tiene la esperanza, que de hecho se cumple cuando a una novela le gusta mucho. Bueno, si esta novela vale tanto la pena, la voy a leer de nuevo, así que sigo y sigo y sigo. Pero para la PSU no sirve. Para la PSU cada párrafo es importante y todas las comprensiones. O sea, tenemos que comprender el texto entero, no nos podemos arriesgar a que eso no sea así. Finalmente pasamos a un después de la lectura, porque claro, pues no es que uno lea el texto y está todo listo. Después de que uno lee, pasan cosas. Uno reflexiona. Entonces, por eso la tercera parte se llama reflexiono sobre la lectura. Aquí uno reflexiona sobre el propósito del autor, hace síntesis, puede hacer gráficos, esquemas. Uno construye conocimientos y uno formula juicios y opiniones. Este texto me gustó, pero está muy largo. Yo quiero textos cortos, yo no quiero leer nada. Esa puede ser una opinión. Otra opinión puede ser, este texto parece abordar muy superficialmente el tema del que se está hablando. Uno podría decir, sí, este texto es interesante, aunque se nota mucho el punto de vista ideológico de ese autor. Todo ese tipo de juicios no puede ser hecho sino al finalizar la lectura de un texto. Entonces, vamos a hablar de las habilidades, no sin antes darnos un pequeño descanso de 5 minutitos, que también sirve para sintetizar. ¿Qué hemos dicho de la comprensión lectora? Hemos dicho primero que el aprendizaje de la lectura es un proceso permanente. O sea, no es solo que uno aprenda a leer cuando pequeño, es que uno está permanentemente siendo mejor lector. Y esto se puede medir en el desarrollo de habilidades. La PSU precisamente mide estas habilidades lectoras por medio de preguntas estandarizadas. Por lo tanto, el conocimiento de los tipos de preguntas, de cómo se estandarizaron estas preguntas, nos va a llevar a saber qué se quiere recabar en cada pregunta, qué se nos pide, cuál es la instrucción. Muchas veces los problemas con las preguntas de la PSU se da porque no se están leyendo bien las instrucciones. Aunque uno crea que sí, que las está leyendo Flor, uno se da cuenta que uno no estaba viendo hacia dónde conducía la pregunta. Bueno, nosotros aquí vamos a hablar de las habilidades en un sentido que pudiesen ser utilizadas para poder reconocerlas. Esta pregunta corresponde con esta habilidad. Bien, ya. Eso dijimos. Dijimos que era necesario aprender las habilidades, o si no necesario, al menos que era una ayuda, porque el conocimiento de cómo estaban formuladas las preguntas nos llevaba a ver regularidades. Esta pregunta es como esta que hice antes. Y cada vez que las hice, hacía esta habilidad. Entonces ahora voy a llevar a cabo esta habilidad
en el texto, o sea, voy a operar con esta habilidad, la voy a poner en práctica y voy a tener la respuesta a la pregunta. Súper bien. Y hablamos de los 3 momentos de lectura. Dijimos que leer no es simplemente el momento en el que uno tiene el texto aquí, sino que eran 3 fases: antes, durante y después. En la parte de antes uno observa el texto, lo mira, mira el título, hace hipótesis. ¿Este es un texto literario o no literario? A ver, ¿qué me dice el título sobre el tema? Yo sobre este tema sé esto, antes había leído aquí, había leído allá. La forma. La forma de este texto me dice que es un soneto. La forma de este texto me dice que es un poema. ¿Será un texto argumentativo? ¿Será un texto expositivo? ¿Será un texto narrativo? Si es un texto narrativo, me tengo que fijar en los sucesos. Si es un texto expositivo, más vale la pena que me mire en la exposición, o sea, que me fije en la exposición de información que se está haciendo. Si es un texto argumentativo, tendré que ver qué tesis se está intentando defender y cuáles son los argumentos que emplean. Todo eso uno lo hace antes de leer. El durante la lectura, o sea, el momento que tendemos a considerar como el único, sin pensar que hay un antes y un después. Durante la lectura, bueno, extraemos información, subrayamos, colocamos preguntas a los márgenes, anotamos las palabras que no entendemos para buscarlas luego, monitoreamos al final de cada párrafo si entendemos. Ese monitoreo es de vital importancia. Al final de cada párrafo preguntarse, ¿de qué habló el párrafo anterior? Si no se puede responder esa pregunta, hay que leer de nuevo. Luego, posterior a la lectura, la reflexión, el emitir juicios, el insertarlo en un contexto histórico, en un contexto cultural. Todas esas partes corresponden con las habilidades lectoras de mayor alcance, de mayor complejidad, y con el momento después de la lectura. Entonces, a la vuelta de este recreo de 5 minutos vamos a ver habilidades lectoras y las preguntas o los tipos de preguntas que llaman a las habilidades lectoras, que las convocan. Dicen, bueno, si esta pregunta se formula así, es esta la habilidad. En 5 minutos nos vemos.
Bien, estamos de vuelta. Ahora nos toca seguir con nuestra guía para ver habilidades lectoras. Vamos a abordar las habilidades según este esquema, en las que la podemos reducir a 6. Luego vamos a mirar el esquema de Demre, que es un poco más complejo, y es un poco más complejo porque las separa en más partes. Pero antes de que miremos ese esquema, que lo vamos a mirar la próxima semana, vamos a mirar este. Habilidades, capacidad de reconocimiento, de comprensión, de interpretación, de análisis, de síntesis y de evaluación. ¿A qué alude la capacidad de reconocimiento? Leamos. El lector debe ser capaz de reconocer y recordar información mínima que se encuentra explícita en el texto. Datos básicos como nombres de personajes, acontecimientos, lugares donde se contextualiza la obra, hechos importantes, etc. Para responder correctamente este tipo de preguntas se debe utilizar la estrategia de subrayado con el fin de localizar y destacar la información solicitada. Ya, primero, anoten entonces, la primera habilidad tiene que ver con el reconocimiento de información textual y explícita. O sea, estamos en el nivel básico cuando podemos responder preguntas de un texto, tales como, por ejemplo, si es un texto donde se señalan cifras y datos, podemos saber a qué aluden esas cifras y datos. Si se relata una historia, podríamos referir los sucesos principales de esa historia. O sea, es fundamentalmente que podamos reconocer y recordar la información que el texto nos presenta. Luego de eso, que es el mero reconocimiento, pasamos a la comprensión. En la comprensión, el lector debe ser capaz de discernir el contenido explícito que se encuentra en el texto. Se debe entender la información, captar su significado, llevar el tema a otros contextos e interpretar sus mensajes, establecer comparaciones, ordenar y contrastar distintos puntos temáticos de la lectura. En resumen, el lector debe aprender a entender el contenido que se está exponiendo. La comprensión es un nivel superficial todavía de aprehensión del contenido. Sabemos de qué trata un texto, qué temas aborda, cómo aborda el tema. Es más allá que solo encontrar información. Hay personas que ven primero las preguntas y no leen el texto, sino que buscan la parte de la prueba donde sale esa información. Esa estrategia sería válida si las preguntas de la prueba solo convocaran las habilidades relacionadas con el reconocimiento. Pero esa estrategia no sirve porque tenemos más habilidades. La comprensión ya supone que captamos el sentido, que captamos la forma del texto, que podemos darnos cuenta cómo está ordenada la información, podemos establecer comparaciones, podemos ver cómo se trata el tema en distintas partes del texto, etc. Luego, si seguimos subiendo en estos escalones, tenemos la capacidad de interpretación. El lector debe ser capaz de descifrar las intenciones que se inscriben en cada párrafo o estrofa del texto, es decir, explicar el sentido de la información o el propósito comunicativo que se desprende de este. En esta categoría se consideran las siguientes situaciones: reinterpretación del significado de distintos conceptos en base a su contexto e interpretación del propósito comunicativo del autor, tanto en globalidad como en las distintas partes del texto. Luego, podemos interpretar y podemos llevar a cabo análisis.
¿Qué es un análisis? Perdón, no era esto lo que quería. Se me escapó de las manos el asunto. Lo lamento. Ahí sí. ¿Qué es un análisis? En términos generales, o sea, la definición más general posible de análisis es la descomposición de un todo en sus partes, conceptualmente. Si quiero analizar, no sé, una sociedad, pienso, ¿de qué está compuesta la sociedad? De personas, ya. ¿Y en base a qué se vinculan esas personas? Esas personas se vinculan en base a relaciones de trabajo, relaciones de parentesco, relaciones de comunicación. Producen su vida juntos, parece, ya. Entonces, ¿qué términos puedo establecer para ver cómo se relacionan estas distintas personas? O sea, yo pesco un todo y puedo establecer primero qué partes componen ese todo y luego cómo se relacionan esas partes entre sí. Eso es el análisis en estricto rigor. Luego tenemos la capacidad de síntesis. La síntesis es posterior al análisis. Si el análisis es desarmar y dar cuenta de las partes que componen un todo, en este caso un texto, la síntesis es volver a armar aquello que desarmamos. Por ello, la síntesis tiene que ver con el resumen. Preguntas de síntesis son: ¿cuál es la idea principal de tal párrafo? O ¿cuál sería el título ideal para este texto? ¿O cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor manera lo mencionado en el texto? Debemos volver a ordenar lo que analizamos y decirlo en corto. Eso fundamentalmente es la síntesis. Y lo que está más complejo, o sea, lo que es más complejo de hacer bien, porque uno puede dar opiniones siempre y no necesariamente hacerlo bien. Pero lo que está más arriba en estos escalones de habilidades es la capacidad para evaluar el aprendizaje. El lector debe ser capaz de valorar críticamente la información que está explícita e implícita en un texto. En este sentido, debe emitir juicios respectivos sobre los distintos puntos de una lectura. Repasemos entonces las habilidades ascendentemente. Son reconocimiento, comprensión, interpretación, análisis, síntesis y evaluación. Entonces, veamos ejemplos de cada tipo de pregunta. Este tipo de preguntas, la primera, son preguntas que refieren a encontrar información literal. Es decir, aluden a la capacidad de reconocimiento. El lector desarrolla la destreza de hallar información que está expresada en los mismos términos del texto, tanto en las preguntas como en las alternativas. Aquí estamos buscando información explícita, información literal. Veamos el ejemplo. Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. En otoño se helaron sus chacras y en invierno se le perdió el sembrado. De puro flaca se murió la vaca. Así que Bartolo tiró el yugo, el arado la rastra, el rastrón y partió. De acuerdo a lo anterior, Bartolo Lara era un A. Campesino ocioso, B. Guaso joven al que todo le salía mal, C. Guaso adinerado, D. Guaso dueño de un gran fondo, E. Campesino pobre pero honrado. Esta pregunta es facilísima puesto que la información aparece textual. La alternativa correcta es B. Pues la respuesta la tenemos aquí mismo. Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal.
Ya, aquí tenemos un ejemplo muy fácil de este tipo de preguntas. ¿Cuál es la complejidad que puede presentar una pregunta de información textual? Que en las alternativas aparezca una paráfrasis del texto. ¿Quién me dice lo que es una paráfrasis? Una paráfrasis es la expresión de un mensaje que ya existe con otra forma. Por ejemplo, yo puedo decir, Pablo es un profesor de Santiago. Le puedo hacer una paráfrasis a eso y decir, Pablo es un docente de la ciudad capital de la región metropolitana de Chile. Estoy diciendo lo mismo pero con otras palabras. Esa es la complejidad que puede presentar estas preguntas. Entonces, en vez de un guaso joven al que todo le salía mal, nos podría salir la alternativa un campesino de poca edad al que les ocurrían infortunios. Y se estaría diciendo lo mismo. En ese sentido, las preguntas de información explícita son fáciles, pero pueden adoptar cierta complejidad. Y esta complejidad está cuando la alternativa aparece con una paráfrasis de lo que aparece en el texto, pero la información sigue siendo textual, o cuando la información está escondida o hay que relacionar la información de distintas partes. Eso sigue siendo explícito, sigue siendo literal, pero es un nivel de complejidad más alto. Claro, la respuesta correcta es B. Luego podemos ver que hay preguntas en que interpretamos lenguaje figurado, donde hay por decirlo así, un significado comillas oculto. En verdad no está oculto, pero es una buena forma de decirlo, que es más explicativo. Veamos. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. El roto que engañó al diablo, fragmento. Con la frase, hasta los más diablazos le temen a sus diabluras, el autor quiso decir que, ya, acá hay lenguaje figurado, porque se está diciendo hasta los más diablazos, ¿quiénes serían? Los más malulos, ¿cierto? Le temen a sus diabluras. ¿Qué son las diabluras? Las maldades, po. Si caracterizamos al diablo como el señor del mal, vamos a decir entonces que los diablazos, o sea, aquellos que se le parecen, son malulos y que las diabluras son las acciones malulas. Entonces también hay un juego. Los más diablazos le temen a las diabluras del diablo. El diablo, hasta los diablazos le temen a las diabluras del diablo. Es un juego de palabras esto. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. ¿Qué podemos ver entonces en esta frasecita? Hasta los más diablazos le temen a sus diabluras. ¿Que existen sujetos muy pervertidos? ¿El mundo está lleno de sujetos malvados? No. ¿El diablo ronda por todas partes? No. ¿Hasta los sujetos más perversos temen del maligno? Sí, el mundo está rodeado de demonios. Sí, pues. O sea, hasta los más malulos temen las cosas que el malulo puede hacer. Por supuesto, la alternativa correcta es la D. Aquí ya hay interpretación. ¿Por qué hay interpretación? Porque le tengo que dar un sentido a esto y a esto. Aunque aquí aparezca muy fácil, ¿cierto? Porque el diablo siempre lo vamos a entender como malo. Entonces, vamos a decir, si nos dicen que alguien es diablazo, nosotros vamos a ver luego que se nos habla de alguien malo. Aquí aparece como hasta los sujetos más perversos. Ok, temen a sus diabluras, es decir, a las maldades que él puede hacer.
Muy fácil, pero recuerden, lo que importa acá no es que les cueste hacer la pregunta, sino que vayan tipificando las preguntas, o sea, ordenándolas según tipos. Hemos visto dos, ¿no? Extracción de información explícita o literal, interpretación del lenguaje metafórico. Inferir sentidos implícitos en la lectura. El lector desarrolla la destreza de inferir aquellas ideas que no están de forma explícita en el texto. En este caso son contenidos que se encuentran ocultos y se interpretan a través del análisis contextual de este. Por lo general se trata de la intencionalidad mayor que el autor le imprime al escrito. El diablo es tan diablo que hasta los más diablazos temen a sus diabluras. El roto que engañó al diablo, fragmento. De acuerdo al fragmento anterior, se puede inferir que A. Nadie puede igualar al diablo en maldad. Debido a su maldad, el diablo es un sujeto superior. El diablo es un ser vanidoso y soberbio. Pese a su maldad, el diablo actúa en base a su ingenuidad. El diablo es una mezcla de maldad y piedad. ¿Cuál es la técnica infalible para empezar a resolver preguntas de inferencia? Lo primero, estar seguros que se puede inferir. Para eso nos tenemos que fijar en la pregunta. La pregunta puede decir, ¿se puede inferir que? ¿Se deduce que? A partir de tal fragmento, la siguiente inferencia es válida, etc. En las preguntas donde se infiere, siempre el enunciado nos da permiso, por decirlo así, para inferir. Nos da una marca textual que señala que es lícito inferir. Entonces, aquí está, sí está. Luego, descartamos las inferencias que no hay cómo sacar del texto. ¿Podemos inferir que nadie puede igualar al diablo en maldad? Sí, sí lo podemos inferir. Porque si los más diablos le temen a la maldad del diablo, es que no hay nadie tan malo como el diablo. B, que debido a su maldad el diablo es un sujeto superior. No, pues no se nos ha hablado de superioridad. Ni en qué términos se puede hablar de superioridad. Tampoco se nos ha caracterizado que el diablo es vanidoso y soberbio. Aunque se lo suele caracterizar así en la cultura popular, esto no aparece en el texto. Se descarta. Pese a su maldad, el diablo actúa en base a su ingenuidad. Se descarta, no hay cómo sacarlo del texto. El diablo es una mezcla de maldad y piedad. Aquí casi podemos llegar a la correcta solo por ver lo malas que son las alternativas. Todas estas suponen muchas cosas. Solo A se puede sostener estando en el texto. Esa es una buena forma de trabajar con preguntas que acuden a lo implícito, a las inferencias. Partir descartando todas las alternativas que sean descabelladas. Y vamos a entender por alternativas descabelladas todas las que agregan información que no aparece en el texto. Eso nos despeja harto el panorama. Recordamos que estamos recuperando la clase de la semana pasada y que luego de terminada esta nos tomamos un descanso de unos 5 minutos y seguimos al tiro con la siguiente. Preguntas de identificación de idea central del texto o párrafo. Ojo, estas preguntas de identificar el tema o la idea central son preguntas que requieren de la habilidad de síntesis. Estas son preguntas en las que se sintetiza. La síntesis puede ser local, o sea, referida a un párrafo, a una estrofa, a un fragmento del texto, o puede ser total, es decir, una síntesis que abarque todo un texto. Si se nos pide remitirnos a lo local o
global del texto está dado en el enunciado de la pregunta. Esa información siempre está en el enunciado de la pregunta. Ejemplo, Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. En otoño se helaron sus chacras y en invierno se le perdió el sembrado. De puro flaca se murió la vaca, así que Bartolo tiró el yugo, el arado, la rastra, el rastrón y partió. Al igual que en las preguntas de inferencia, una técnica suficiente y más que conocida es la de sacar las cosas que no son síntesis. El contenido fundamental del párrafo puede sintetizarse como la representación de la condición ociosa, el vicio y la acción de su flojera. No se habla de eso. Cham, lo borramos. La mala acción de un campesino perverso. No, nada que ver. La representación miserable de la suerte de Bartolo Lara, el cual acompaña el infortunio en su existencia. Sí, eso puede ser. En otoño se le hielan las chacras, en el invierno pierde el sembrado, la vaca estaba flaca y se murió. La representación de la mocedad de Bartolo Lara, mocedad de juventud, viene de mozos, en cuanto a sus pretensiones en la vida. No se nos habla de las pretensiones de la vida. Se nos dice, de hecho, que le faltan pretensiones, pues a todo le salió mal y se fue. La mala situación económica de Bartolo Lara por culpa de sus fechorías e infidelidades cometidas contra su familia. Nada de eso está en el párrafo. Entonces, lo único que está en el párrafo y que sintetiza el párrafo de hecho es la C. La C, en efecto, nos sintetiza la mala suerte de Bartolo Lara, que fue lo que lo motiva para salir. Ya, vamos a ver entonces estos dos últimos tipos de preguntas. Vamos a leer las recomendaciones finales. Vamos a terminar esta clase, nos vamos a tomar un recreo de 5 minutos y vamos a seguir con la que viene. Descifrar la relación existente entre las ideas de un texto o entre las ideas en los párrafos de un texto. El lector desarrolla la destreza de bosquejar las ideas principales y secundarias de la lectura. Es que nadie se atreve con el diablo, al menos eso pensaba él, hasta que cierta vez, hace muchísimos años, se encontró con un rotito chileno. Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. En otoño se helaron sus chacras y en invierno se le perdió el sembrado. De puro flaca se murió la vaca, así que Bartolo tiró el yugo, el arado, la rastra, el rastrón y partió. Repito, estamos finalizando la clase de recuperación y luego de esta clase viene la clase que corresponde con el día de hoy. La relación entre los párrafos anteriores del texto leído es dar a conocer algunas características positivas del guaso y otras negativas del diablo, representar la existencia terrenal de Bartolo Lara y hacer mención de la divinidad del demonio, describir las características esenciales del diablo y las circunstancias de vida que rodeaban la del roto antes de su encuentro con el maligno, resumir el encuentro formal que sostuviera el guaso con el maligno, dar a conocer detalles inéditos de la vida de Bartolo Lara en el campo antes de hacer su fortuna. Dejé puesta la respuesta. Qué tonto soy. Dejé puesta la respuesta, es un verso como de puro flaca se murió la vaca. También hacen rima. ¿Cierto? Lo único que corresponde con la relación que puede haber entre esos dos párrafos es la C. O sea, acá se describe el diablo.
Y aquí se nos dice qué le pasa a Bartolo Lara antes del encuentro. ¿Cómo sabemos que ocurrió el encuentro? Bueno, porque el título lo dice, po, el roto que engañó al diablo. Sabemos que en un momento se van a encontrar. Estas preguntas son tal vez las más difíciles, aunque se aplica la técnica, descarta todo lo descabellado. En este tipo de preguntas se debe interpretar la intención comunicativa presente, ya sea en la totalidad o en alguna de las partes del texto. En textos literarios se pueden hacer preguntas relacionadas con la intención en cuanto al actuar de ciertos personajes o al propósito del hablante lírico. Por ejemplo, propósito comunicativo es interpretar, es postular en un sentido. Cuando te dicen, ¿cuál es el propósito de tal y tal parte? Bueno, uno postula, interpreta, porque uno no puede ir a la casa del autor y preguntarle, oye, ¿cuál era tu propósito al escribir eso? Ya, dime, cuéntame la firme. No, pues no es así. Entonces, Bartolo Lara era un guaso joven al que todo le salía mal. En otoño se le helaron sus chacras y en invierno se le perdió el sembrado. De puro flaca se murió la vaca. El propósito del narrador, que se desprende del fragmento anterior, es demostrar por qué Bartolo era tan malvado. No. Describir el contexto de Bartolo y su encuentro con el diablo. Puede ser dar a conocer detalles de la infancia de Bartolo. No, no hay nada de infancia. Resumir las acciones más importantes del guaso. No, se nos habla de un momento. Entregar una caracterización de Bartolo Lara. No se nos caracteriza a él, pues se nos habla de sus circunstancias. No sabemos si Bartolo Lara es bueno, es malo, es tierno, es pesado, es chistoso, enojón, está triste. La única posible respuesta es la B. ¿Por qué el autor puso esto? Bueno, para poder describir el contexto de Bartolo en su encuentro con el diablo. Entonces, leamos las recomendaciones finales. Terminamos esta clase, nos tomamos 5 minutos de descanso y empezamos la siguiente. Como dijimos anteriormente, no existen recetas o instrucciones fijadas para lograr una comprensión lectora óptima, pero sí es importante que sepas que una lectura atenta, reflexiva y crítica es una de las claves de todo proceso lector. A la hora de rendir la PSU, los profesores de puntaje nacional te recomiendan lo siguiente. 1. Aprovechar al máximo las instancias de lecturas con el fin de contribuir a tu conocimiento del mundo y una mayor experiencia lectora. O sea, aprovechen todo el tiempo que tengan para leer. Eso. 2. La lectura comprensiva es un proceso activo donde se construyen significados. De eso hablamos varias veces en esta clase. Por este motivo, es importante hacer consciente este proceso para reconstruir de manera autónoma los mensajes explícitos e implícitos presentes en el texto. Volvámonos conscientes de lo que hacemos cuando leemos. Lo tenemos automatizado, hacemos siempre lo mismo. Reflexionemos. ¿Qué hago cuando leo? ¿Qué es lo que hago antes de leer? ¿Qué es lo que hago durante de leer? ¿Qué es lo que hago después de leer? Desautomaticemos la lectura y reflexionemos sobre nuestros procesos. Aunque no lo creamos, eso va a implicar un salto inmediato. Si llevamos esa reflexión profunda, va a significar un salto en nuestras capacidades para responder a esta prueba. 3. Las preguntas de comprensión lectora miden distintas habilidades y competencias que se involucran en el proceso lector. Es importante entonces que conozcas estas habilidades y sepas cómo enfrentar cierto tipo de preguntas. Ya dijimos, ¿cierto? ¿Por qué era importante saber todos estos asuntos teóricos? Porque nos conducen a poder analizar las preguntas en cuanto a qué habilidad apuntan, qué tipo de preguntas son. De aquí en adelante, cada vez que enfrenten una pregunta de lectura, se tienen que hacer esa pregunta. ¿Qué habilidad se me pide acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo bien? 4. Lectura atenta y reflexiva de los textos. No olvides que debes monitorear constantemente tu lectura para saber si vas comprendiendo lo que lees. Claro, un procedimiento muy simple de monitoreo. Cuando termino el párrafo me pregunto, ¿entendí el párrafo? Si no lo entendí, comienzo de nuevo. Si lo entendí, sigo adelante. 5. A medida que se avanza en la lectura, detectar la información principal de cada párrafo del texto. No olvides releer ciertos párrafos cuando sea necesario. Eso es bueno,
para luego no perder tiempo volviendo a leer los párrafos, luego de que te haces la pregunta, ¿de qué se trató este párrafo? O sea, luego del monitoreo, colocas al lado algunas palabras claves o una frase que sirva de resumen. Y así haces la síntesis inmediatamente y luego te puedes basar en esa síntesis para contestar las preguntas. 6. Lectura atenta y comprensiva de las preguntas. Te sugerimos que antes de revisar las alternativas tengas una respuesta tentativa. Luego contrástala con las opciones entregadas analizando cada una. O sea, cuando hay preguntas que se pueden contestar sin ver las alternativas, porque no en todas las preguntas se puede, trata de primero dar una respuesta tú, antes de leer las alternativas. Eso te puede disponer con más seguridad hacia la respuesta cuando la encuentres. Siempre es bueno tener una hipótesis propia antes de mirar las alternativas cuando se pueda. Y es bueno en esta sección y en todas las demás. 7. Finalmente, no olvides utilizar ciertas estrategias de comprensión lectora, como, oigan, estas cosas son súper importantes, aunque parezcan como chaya o que lata, pero son importantes. Subrayar información relevante, localizar datos, como hacer un cuadrito cada vez que te dan un dato. Hacer anotaciones al margen de las ideas importantes, analizar títulos, fuentes, imágenes, etc. Bien, esas recomendaciones las iremos repitiendo a lo largo del proceso, pero en principio son estas. A continuación entonces vamos a pasar a la siguiente clase, pero no sin antes tomarnos un pequeño descanso de 5 minutos. Ahora vamos a pasar a mirar estas habilidades en la práctica. Nos vemos en 5 minutos o en la siguiente clase para quienes están viendo por YouTube. Adiós.